El tema de los cigarrillos, del empaquetado, el gobierno va justamente a apelar el fallo en el caso que, bueno, se determine lo que se está hablando. Es un tema que está manejando el Ministerio de Industria y lo está estudiando. Él lo está estudiando en este momento el Ministerio de Industria porque es quien estuvo en la audiencia del amparo. Así que yo sé que el ministro y los servicios jurídicos estaban estudiando eso. Sobre la decisión tomada no tenemos novedad. Desde el punto de vista del fallo, ¿hay una diferencia con relación a lo que fue de repente la situación de vacunación contra el COVID, donde claramente el gobierno entendía que el primer fallo de la justicia no ameritaba ni siquiera un estudio, ¿no? En este caso, como que hay una base más sólida de la respuesta de la magistrada? Sí, en realidad es una respuesta, es un amparo parcial. Estamos hablando simplemente de si la casilla es blanda o no es blanda. Acá no, como lo dije siempre, no estamos echando para atrás una política antitabaco, estamos volviendo a insistir en que la gente que no fume, y si quiere fumar, que fume en las mejores condiciones posibles, con procedimientos o protocolos establecidos, controlados por lo menos. Y todo lo que sea igualdad de competencia con respecto a algunas situaciones no controladas, lo que le estamos dando es más garantías, pero no tiene nada que ver un amparo con el otro. Lo otro, ya sabemos, lo dije públicamente, era a mi juicio un error y un horror. Y además estamos hablando de la vacuna a la población, sobre todo a los niños. Y en este caso, ¿hubo una equivocación o no del gobierno? Digamos, viendo ahora con las cartas a la vista, digamos, ¿qué balance hacen de lo que sucedió? Digamos, de la decisión tomada. El gobierno tomó una decisión, en este caso fue un decreto que propuso el Ministerio de Industria. Todo el mundo tiene derecho a buscar los mecanismos jurisdiccionales correspondientes. Se hizo un amparo, hubo una sentencia sobre el amparo, está la posibilidad de apelar, hay un recurso y bueno, el gobierno y el Ministerio de Industria lo impulsó en el sentido que ya saben, ¿no? Sobre todo el equiparar con las situaciones de contrabando vinculado, en este caso, al formato de la cajilla. La posibilidad de tener cajillas blandas, al igual que la mayoría de los cigarrillos que entran de contrabando. Otra cosa, toda la repercusión adicional, pero ese fue el objetivo. ¿Quedó satisfecho con el proceso de discusión interno de la coalición para enviar el proyecto de ley de la reforma a la Seguridad Social? Yo te agradezco la pregunta porque la verdad que quedé muy satisfecho. La verdad que, era una coalición que muchos decían que no duraba, que pasó por procesos complicados legislativos, ¿no? Un presupuesto nacional, ya 3 rendiciones de cuentas, la ley de urgente consideración y algunas leyes importantes. Esta era una reforma importante. Muchos decían que en el tercer año no se puede reformar la seguridad social y muchos decían la coalición no va a llegar a acuerdo. Es más, la oposición era lo que decía. Y ayer quedó demostrado que no solo que la oposición llegó a un acuerdo, sino que no va a haber ley ni reforma a la seguridad social en el Uruguay que haya tenido más diálogo social que este. Exactamente hace 2 años empezaron a trabajar con los representantes de los partidos políticos, con los actores sociales, para recibir insumos, para hacer primero un diagnóstico y después unas recomendaciones que terminó en un anteproyecto de ley y que después el anteproyecto de ley tuvo 2 caminos. Ayer el presidente lo resaltaba y yo lo quiero volver a insistir. El camino de trabajar sobre los socios de la coalición, que es el gobierno, para que puedan generar oportunidades de mejora. Y hubo más de 20 propuestas de mejora, la mayoría se incorporaron. Y el presidente además tuvo un gesto que para mí es un gesto muy republicano, muy lindo del Uruguay, que enaltece el sistema, ¿no? Que es irle a la sede del principal partido de oposición a entregarle el anteproyecto de ley. Del Frente Amplio no hemos tenido, en este caso, retorno sobre propuestas. La coalición llegó a un acuerdo con las mejoras de algunos de los socios de la coalición. Ayer en el Consejo de Ministros se firmó el proyecto de ley, hoy está ingresando al Parlamento, va a haber una comisión especial en el Senado al respecto. Para nosotros es un acto de responsabilidad, es un acto de responsabilidad política, de responsabilidad institucional y de responsabilidad como gobernante, porque todos, no hay nadie del sistema político que esté ajeno a que es imprescindible y necesaria una reforma del sistema pensando en la jubilación de nuestros hijos y de nuestros nietos, que el sistema como tal es insostenible en el tiempo y bueno, se buscó una reforma no solo con mucho diálogo social, sino una reforma que es justa, que es posible, que es solidaria,
que tiene aspectos sociales muy importantes, que es muy gradual en el tiempo y que además cuenta con el apoyo de toda la coalición de gobierno. Esto es tremendamente importante. Yo creo que no hay, lo dijo el otro día Saldán y yo lo quiero volver a reiterar, no creo que nadie en Uruguay que quiera gobernar el país que no piense que es necesario aprobar una reforma a la seguridad social, que se podrá modificar, que se podrá... ¿Hay margen para modificaciones? Que se podrán hacer algunas propuestas en el Senado en la medida que no desequilibre una reforma que tiene muchos equilibrios, ¿no? Es una reforma además que contra todo lo que se decía es integral, integra todas las cajas, que es muy gradual en el tiempo y que además tiene una serie de beneficios, sobre todo a personas con hijos con discapacidad, un aumento de la jubilación de mínima. La verdad que y a algunos sectores se le da un tratamiento especial, como bonificaciones especiales para algunos sectores que no estaban. Así que me parece que es una gran noticia para el Uruguay, para las futuras generaciones, obviamente para la coalición de gobierno. Y pasó algo más. La ministra de Economía hacía referencia que la semana pasada, cuando estuvo en Washington, el Fondo Monetario, más allá de presentar a Uruguay cuáles son los parámetros económicos y en realidad en la región y en general en gran parte de los actores económicos, el Fondo y el Fondo Monetario y fondos de inversión, quedaban sorprendidos del comportamiento fiscal y de la disciplina fiscal de Uruguay, que vamos a estar creciendo este año un poco por encima quizá del 4.8%, con inflación, si bien por fuera del rango meta, mucho menor que los países de la región, con comportamientos en ese sentido fiscales aceptables, mucho más aceptables que el resto de la región. Bueno, era una pregunta recurrente: ¿qué va a pasar con el sistema de seguridad social? Y la verdad que ayer haber hecho el anuncio por parte del presidente de la República, con todos los ministros de la coalición atrás, con todo el Consejo de Ministros, de que hay una reforma, que va a haber una reforma y que es una reforma posible, gradual, solidaria y justa y absolutamente imprescindible, me parece que es buena noticia para los que se van a jubilar en el futuro, pero es una buena noticia también para todos los mercados internacionales cuando vengan a invertir en Uruguay. Eso significa inversión y atrás de la inversión viene el empleo. ¿Coincide con el presidente que espera que haya aportes desde la oposición justamente en esta reforma? Sí, nosotros, a diferencia de lo que vivimos siendo oposición, los proyectos que van, por más que vienen abroquelados con los votos de la coalición de gobierno, van a una discusión parlamentaria, a otro poder del Estado, donde se irán a llamar a quienes la elaboraron, se irán a consultar a actores sociales, como siempre se hizo, y todas aquellas propuestas que sean para mejorar en la medida que no desvirtúen o desequilibren todos los parámetros de la reforma tal como está prevista, me parece que son todos estudiables y atendibles. Bien, con respecto al tema de los jornales solidarios, ayer se planteó desde la oposición, el Congreso de Intendentes, pedirle al Poder Ejecutivo la extensión de los jornales solidarios hasta fin de año. ¿Es posible? ¿Se está evaluando? ¿Ya llegó la presentación, el pedido justamente del Congreso de Intendentes? Mire, ayer estuve hablando con el presidente del Congreso de Intendentes. Vamos a recibir en estos días a la mesa del Congreso de Intendentes por la posibilidad de extender los jornales solidarios hasta diciembre, quizá una versión diferente, y quedamos en hablarlo en estos días y ver los números y la propuesta. Recordemos que los jornales solidarios o oportunidades laborales, este es el segundo año que se hacen, nació a instancia del Poder Ejecutivo y de la bancada de intendentes, en este caso de la coalición de gobierno. Recordemos que en su momento los intendentes del Frente Amplio se opusieron a estos jornales solidarios. Me parece que está bueno, después de la evaluación que se hizo, que lo consideren positivo y que planteen incluso poder mantenerlos. Yo quiero hablar de esto, quiero hablar de cuáles son las etapas siguientes también, así que seguramente el lunes o martes vamos a estar recibiendo a la mesa del Congreso de Intendentes para hablar de este tema. Delegado, ¿es viable esa propuesta teniendo en cuenta que muchas familias dependen justamente de este trabajo temporal? Miren, los jornales solidarios siempre se dijo, así está planteada en la ley, además, porque es un mecanismo laboral, de oportunidad laboral que se establece por ley, que siempre tiene un punto de inicio y un punto de fin, excepto un año que se extendió por un tiempo adicional en función de algunas situaciones particulares. O sea, además hay que cambiar una ley. La ley establece que terminan el 30 de octubre, hay un planteo
del Congreso de Intendentes lo vamos a estar estudiando, pero además cualquier modificación que se haga, incluso la extensión de los que ya están, necesita una ley.